pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Muy buenas noches, somos Iglesia Cristiana Gran Comisión. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este miércoles, dándole continuidad al tema que estuvimos el domingo, que es Ven y Ve. Y la cita bíblica para este miércoles es la cita bíblica que estuvimos también teniendo como base el día domingo. Y el tema Ven y Ve, Juan 1, 43, 51. Ayúdame, por favor, búscalo en su Biblia y leámoslo juntos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos cómo se presenta este punto aquí, cuando Jesucristo llama a Felipe, llama a Natanael, como lo hablamos el domingo pasado, yo creo que todos hemos enfrentado el prejuicio y la parcialidad hacia X circunstancia. Ese prejuicio y esa parcialidad muchas veces es producto de nuestra cultura. Lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, forma en nosotros un marco de referencia. Pero cuando el prejuicio y el favoritismo no se frenan, estos se convierten como fuerzas destructivas que dañan la sociedad, dañan el tejido humano. Al igual que Natanael, nos preguntamos, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Esa fue la pregunta que hizo Natanael. O nos preguntamos nosotros, ¿acaso de El Salvador puede salir algo bueno? Y si nos vamos a un mundo más específico, ¿acaso de Soyapango puede salir algo bueno? ¿Acaso de San Salvador puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de X países? Podríamos mencionar países que están en conflicto, ¿verdad? ¿Puede salir algo bueno de otro vecindario? Como creyentes en Cristo, se nos llama a seguir a Cristo. Ese es el llamado. Y ese es el llamado que Natanael tenía. Pero el prejuicio y la parcialidad que él tenía le imposibilitaba el poder ser abierto y poder seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo en el presente contexto, donde el prejuicio y la parcialidad están fuera de control y el racismo y otras actitudes se expresan sin ninguna vergüenza, se expresan claramente? ¿O qué significa seguir a Cristo en un mundo donde lo religioso está de moda, donde las apariencias también determinan lo que es tu valor? Felipe estaba muy entusiasmado de haberse encontrado con Jesús el Mesías. Cuando se encuentra con su amigo Natanael, le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hay un propósito por el cual Felipe insiste y le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Lo primero que le responde Natanael es, ¿de Nazaret? ¿Acaso de ella puede salir algo bueno? Natanael estaba ciego de sus propias ideas. Imagínense cómo estos prejuicios, este favoritismo que tenía Natanael en mente, probablemente no le permitió el poder captar o poder entender la emoción con que Felipe le expresó, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. El mencionar esta ciudad tenía un propósito. Tendríamos que tener nosotros en mente, o más bien entender la importancia o la poca importancia que tenía esa ciudad en la mente de las personas cultas de esa época. Galilea era una provincia de 3 de estas situadas al oeste del Jordán. Por esta época estaba bajo el dominio del rey Herodes. El distrito se dividía a su vez, todo el sector de ahí se dividía a su vez en una parte alta y otra parte baja. Y Galilea, entre las dos, poseía a la vez ciertas condiciones o características. Era una ciudad muy, pero muy pequeña. Estaba unida o estaba cerca de Capernaum, Betsaida, Caná, Nazaret y por lógica el mar de Galilea. Toda la distancia, o más bien la extensión, era un promedio de como de 96 kilómetros de longitud de norte a sur, con una anchura de unos 40 kilómetros. Y ahí había muchas montañas y fértiles valles. Pero ¿qué podían sacar de una ciudad como esa? ¿Qué podían aprender? Entonces, este señor estaba en esas condiciones, ¿verdad? Todavía despreciando lo que podía salir de esa ciudad. El Evangelio de Juan muestra ejemplos cómo fueron acercándose los primeros seguidores de Jesús y cómo se muestra a ellos. Y creo que este es el punto también. Recuérdense que predominaba la idea en esa época de que el Mesías iba a ser alguien que iba a llegar con
con una actitud para liberar al pueblo judío de la esclavitud que estaban viviendo. Pero a cambio de eso encuentran un Mesías amoroso, un Mesías que venía y ofrecía una salvación de pecado y enseñaba el camino de Dios. Es decir, y el pueblo guardaba que el Mesías llegara como un libertador, que llegara con una actitud, podría decir yo, guerrera, qué sé yo, de confrontación, para que los liberara del poderío romano, en forma totalmente distinta a como Jesucristo se presentaba. Entonces, eso no cabía en la mente de los seguidores de Cristo. No podría ver ni oír el entusiasmo de Felipe, que quería compartir algo tan especial, porque él se concentró en la ciudad. Iba a salir algo bueno de esta ciudad. ¿Puede salir algo bueno en Nazaret, una pequeña aldea allá afuera? ¿O puede algo bueno proceder de un país que probablemente esté en esas condiciones, ¿verdad? De pobreza, qué sé yo. Para que Natanael pudiese ver a Jesús, el Mesías, él tuvo que abandonar sus propios prejuicios y parcialidad para darle a Jesús una oportunidad y así experimentar lo bueno que puede venir de Nazaret y de todos esos lugares menospreciados. Natanael sospecha y tiene dudas acerca de este Jesús que Felipe encuentra tan tremendo. ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? En respuesta al prejuicio y favoritismo, Natanael, Felipe responde con una invitación. Ven y ve. O sea, como le dice, ven a ver. Así de sencillo. Cuando una persona está con esos prejuicios, lo mejor es hacerle la invitación que vaya y que se dé cuenta por sí mismo. Para aceptar esta invitación de Felipe e ir a ver a este Jesús, Natanael tenía que cruzar, tenía que dar ese paso de cruzar las fronteras imaginarias que sus prejuicios y parcialidad habían construido. Una cosa que debemos entender es que Natanael no es una persona mala. Por cierto, era probablemente una persona de muy buenas características temperamentales, amable, afable, qué sé yo. Y el perjuicio, el favoritismo que él tenía es parte de lo que un ser humano cualquiera podría tener. Sin embargo, muchas veces también debemos mantenernos bajo control para poder prosperar como ciudad, como personas en sí. Al acercarse a Jesús, Cristo le dice, aquí tiene un verdadero israelita en quien no hay falsedad. En los evangelios, no mucha gente recibe una recomendación tan positiva de parte de Jesús como lo estaba recibiendo Natanael. Se trata de una persona fiel, pero tiene prejuicios, forjados de su cultura y su experiencia. Para ir a ver a este Jesús, tiene que dejar sus dudas y sospechas, sus prejuicios, su prejuicio y su parcialidad. Durante su ministerio, Jesús se mantuvo cruzando muchas fronteras entre Judea y Samaria, la frontera entre judíos y gentiles, la frontera entre puros e impuros, la frontera entre hombres, mujeres, entre la visión de Dios y las ideas preconcebidas de lo que el mundo es o debería ser. Seguir a Cristo significa eso, cruzar las fronteras, poner de lado los parámetros aceptados que separan a la gente unos de otros, que constantemente probablemente juzguen o asignen valor dependiendo de su lugar, de su posición social o económico, o de donde vienen el color, el idioma, la nacionalidad, raza, qué sé yo. Romper esos estereotipos, es necesario romper esos estereotipos, es necesario traspasar esas fronteras para que podamos ser verdaderamente seguidores de Cristo. Necesitamos muchas veces bajar de ese pedestal en que nosotros nos encontramos. Y Natanael se sorprende y pregunta, ¿de dónde me conoces? Es como si dijera, mira, jamás te conocí y esta es la primera vez que me encuentro contigo. Jesús le responde, antes de que Felipe te amara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto.
Jesús se revela a Natanael como alguien que es más grande que su mismo escepticismo, sus mismos prejuicios y sus mismas parcialidades. Entonces Natanael declara: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso era lo que Felipe quería que Natanael se expusiera y viera. Porque la única manera como una persona como él podía convencerse de que este era el verdadero Mesías tenía que ir, y a la vez tenía que ir a ver, tenía que ir a experimentar. La respuesta de Natanael es más que una declaración, es un hecho, es una confesión de fe que Natanael hace en ese momento. Puesto que Jesús era de Nazaret hasta el momento en que Natanael fue y se encontró con Jesús, menospreciaba a Jesús y se sentía superior. Pero esto que Cristo hizo hace que Natanael pudiera entender quién era verdaderamente Jesús. Habiéndose encontrado y experimentado a Jesús cara a cara, es que Natanael confiesa: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Natanael se bajó por completo de ese pedestal en que se mantenía. En esa manera él pudo bajar y darle la posición que Jesucristo requería. Entender esto que pasó ahí, o entender lo que Jesucristo era el verdadero Mesías, significa tener la humildad de colocarse por debajo de los mismos desafíos y de las mismas dificultades de otra persona, para verlo no desde arriba, sino frente a frente, y para poderlo ver bien. Todo eso requiere a la vez un esfuerzo. ¿Sabe por qué? Vivimos en un mundo muy dividido, con muchas distracciones y líneas a lo largo de tantas situaciones sociales y económicas. Las diferencias sociales, diferencias culturales, raciales, etcétera. La retórica y las acciones que menosprecian el valor de los hijos de Dios, está todo fuera de control. Cuando escuchamos a Jesús decir: sígueme, esta no tan simple invitación nos llama a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestros prejuicios y favoritismo. Se nos llama a cruzar nuestra propia frontera, esa frontera que nos separan de Dios y de otros a causa de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Se nos llama a bajarnos de nuestra propia posición de privilegio y orgullo para poder seguir el consejo de Pablo en Filipenses, cuando dice: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no importa de dónde cada uno venga. Además, se nos llama a esforzarnos y trabajar en un reino de Dios donde todos, pero todos somos valorados sin importar absolutamente de dónde venimos. Imaginémonos si Natanael hubiera decidido no salir, hubiera decidido no pasar la frontera, hubiera decidido no bajarse de ese pedestal en que se mantenía. Habría perdido las bendiciones de por vida y hubiera perdido también la eternidad. Y Natanael se expuso. Y ahí vemos nosotros la transformación de Natanael y cómo su vida fue cambiada. Ahora, hay una pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿En qué forma cada uno de nosotros salimos, pasamos esas fronteras y nos esforzamos en poder bajarnos como para poder entender la posición que Cristo tiene en nuestra vida? Hermanos y amigos que nos ven por este canal, por este medio, si puede salir algo bueno del lugar donde tú te encuentras, si puede salir algo bueno de San Salvador, de Soyapango, de La Libertad, de San Miguel, no sé dónde te puedas encontrar. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos abandonar nuestros propios prejuicios, sustituir los nuestros por los de la palabra. En esa forma viviremos de acuerdo a lo que Dios determina y podremos entonces poder compartir el mensaje de salvación con otros.
Santos, que nuestra estancia en esta tierra deje un legado. Metámonos como locos a estudiar una maestría, metámonos a seguir una carrera, metámonos a poder ser buenos empleados, buenos trabajadores, pero sin perder la perspectiva y sin perder la visión que estamos en esta tierra para poder extender el reino de Dios. Necesitamos decidir salir, romper esas fronteras mentales que nos detienen, bajarnos del pedestal y poder hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, compartir la palabra de Dios. Y nosotros podemos compartir ese mensaje y vernos nosotros como instrumentos de Dios en cada uno de los escenarios donde nos desenvolvemos. El mensaje de la salvación, probablemente cuando usted dé el mensaje de salvación, probablemente encuentre muchos Natanael. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que decir? Solo tenemos que decirle, ven y ve. Tienes que decidir salir y ve por tu propio medio todo lo que Dios puede hacer. Los prejuicios no nos dejan ver las maravillas que Dios está haciendo en la vida de otro. Es necesario renunciar a los pensamientos que nos alejan de Dios. Tomar la decisión de dar el primer paso, vencer la frontera, traspasar los límites que nos lleven a poder comunicar a otros ese mensaje. Cruzar esas fronteras mentales es de vital importancia. Cuando se le hace a alguien la invitación de aceptar a Cristo, es invitarlo a que cruce esa frontera, a que rompa paradigma, y ese es el primer paso. Tú y yo estamos destinados a hacer ese proceso de transformación, y nuestro país necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a romper esos paradigmas, a poder decidir salir, romper esas fronteras, bajarse de ese pedestal y en el lugar donde nosotros estamos, donde nos desenvolvemos, poder compartir ese mensaje de salvación. Fuimos llamados a eso. Muchos Natanael vamos a encontrar en el camino, pero solo tenemos que decirle, ven y ve. Solo ve y ve. Lo demás que lo haga Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de poder compartir por este medio, Señor, lo que es tu mensaje. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros podamos tomar esa decisión de poder compartir ese mensaje, Señor, con las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos la responsabilidad, Señor, ante ti, Padre, de que esas personas no se pierdan, de que estas personas no mueran sin haber recibido, Señor, ese mensaje, y que no se vayan, Señor, a una condenación eterna. Padre, que cada uno de nosotros decidamos romper esos paradigmas, esos prejuicios que nos atan y que nos llevan a podernos estancar y no hacer el trabajo que tú nos determinas, Señor. Haznos hombres y mujeres, Señor, hombres y mujeres que podamos compartir tu palabra en cualquier ambiente donde nosotros nos desenvolvamos. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos han dado. Bendícelo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos el otro miércoles, igual a la misma hora y por este mismo medio. Somos Iglesia Gran Comisión.